Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta calavera conocida como la Catrina. La podemos utilizar como un macetero o un florero. Para poder colocar plantas o flores naturales, dentro de la calavera colocamos un vaso de cristal o un frasco. Y ahora ya podemos colocar la planta. La calavera tiene 12 centímetros de la altura y 8 centímetros del diámetro. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros, un ganchillo de 4 milímetros y para la decoración he utilizado hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros y medio. Para hacer la calavera gastamos alrededor de 50 gramos del hilo. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Cerramos bien el anillo mágico y el extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto que tenemos en el ganchillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y tejemos 2 puntos bajos. En el siguiente punto también tejemos 2 puntos bajos. Tenemos 3 aumentos. Cuatro aumentos. Cinco aumentos. Seis aumentos. 7 aumentos, 8 aumentos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la vuelta número 3, el motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto bajo y un aumento. El primer punto bajo tejemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y después un aumento. Un punto, un aumento. Repetimos el motivo 8 veces, que es durante toda la vuelta. En esta vuelta también aumentamos 8 puntos. Deberíamos tener 24 puntos al terminar esta vuelta. Un punto y un aumento. Un punto, un aumento.
un punto, un aumento, terminamos la vuelta con un aumento, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta. En la vuelta número 4, el motivo que vamos a repetir 8 veces es 2 puntos bajos y un aumento. Después de hacer la cadeneta marcamos el punto y primero tejemos 2 puntos bajos por separado y ahora 2 puntos bajos en el mismo punto. 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. La vuelta también deberíamos terminar con un aumento. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 5. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. El motivo que vamos a repetir 8 veces es un aumento y 3 puntos bajos. Esta vuelta vamos a empezar de un aumento. Un aumento, 3 puntos bajos por separado y repetimos un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Esta vuelta, vuelta número 5, es la última vuelta de la base, la vamos a cerrar de otra manera. Terminamos el motivo, todavía nos queda un punto deslizado, sacamos un poquito el punto, sacamos el ganchillo, pasamos el ganchillo por el punto donde tenemos el marcador. Desde atrás hacia adelante podemos sacar el marcador, cogemos el punto, lo ajustamos y lo sacamos hacia el otro lado. Ahora subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto y vamos a tejer 6 vueltas sin aumentar. En cada vuelta deberíamos tejer 40 puntos bajos, pero la primera vuelta vamos a tejer en la parte posterior de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, pero en la parte posterior del punto. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Saltamos este punto que hemos pasado al otro lado y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Tenemos una vuelta sin aumentar, subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto y hacemos otras 5 vueltas más sin aumentar, pero estas vueltas ya tejemos en el punto entero. En cada vuelta deberíamos tejer 40 puntos bajos. Son vueltas hasta la vuelta número 11. Tenemos 5 vueltas en la base y tenemos que hacer 6 vueltas sin aumentar. En total son 11 vueltas. Vuelta número 12. En esta vuelta vamos a aumentar 5 puntos. El motivo que vamos a repetir 5 veces es 7 puntos bajos y un aumento.
Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto y empezamos de 7 puntos bajos. Hacemos un aumento y repetimos el motivo. 7 puntos bajos, y un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 3 veces más. Deberíamos tener 45 puntos después de terminar esta vuelta. Vuelta número 13. En esta vuelta también aumentamos 5 puntos. El motivo que repetimos 5 veces es 4 puntos bajos, un aumento y 4 puntos bajos. Empezamos con 4 puntos bajos, un aumento y terminamos el motivo con 4 puntos bajos. Repetimos el motivo, 4 puntos bajos, un aumento y 4 puntos bajos. Repetimos el motivo de 4 puntos bajos, un aumento y 4 puntos bajos otras 3 veces más. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. En la vuelta número 14 también aumentamos 5 puntos. El motivo que repetimos 5 veces es 9 puntos bajos y un aumento. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo otras 4 veces más, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 15. En esta vuelta también aumentamos 5 puntos. El motivo que tenemos que repetir 5 veces es 5 puntos bajos, un aumento y 5 puntos bajos. Un aumento y terminamos el motivo con 5 puntos bajos. Repetimos el motivo, 5 puntos bajos, un aumento y 5 puntos bajos. Repetimos el motivo de 5 puntos bajos, un aumento y 5 puntos bajos otras 3 veces más. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Después de hacer la vuelta número 15 deberíamos tener 60 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 10 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tejemos 60 puntos bajos, que es un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Todas las vueltas empezamos de un punto de cadeneta y el primer punto tejemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tejemos 60 puntos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Son vueltas de número 16 hasta la vuelta número 25. Y nos vemos en la vuelta número 26. Ya tengo las 10 vueltas sin aumentar hechas. En total
tenemos 25 vueltas. Ahora, vuelta número 26, en esta vuelta vamos a disminuir 6 puntos. El motivo que repetimos 6 veces son 4 puntos bajos, un menguado o una disminución y 4 puntos bajos. Empezamos como siempre con un punto de cadeneta, marcamos el punto, tejemos 4 puntos bajos, empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, 2, 3, 4. 4 puntos bajos y para hacer una disminución cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Y terminamos el motivo con 4 puntos bajos. Repetimos el motivo, 4 puntos bajos, una disminución, y 4 puntos bajos. Repetimos, 4 puntos bajos, una disminución y 4 puntos bajos. Repetimos el motivo de 4 puntos bajos, una disminución y 4 puntos bajos otras 3 veces más. Después saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 27 dejemos sin disminuir. Deberíamos tener 54 puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tejemos 54 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 28. En esta vuelta también vamos a disminuir 6 puntos. El motivo que repetimos 6 veces es 7 puntos bajos y una disminución. En esta vuelta también vamos a marcar la mitad, otra mitad de la labor. Entonces, como tenemos 6 motivos iguales, tejemos 3 y marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Vamos a verlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntos bajos, una disminución. Tenemos un motivo, repetimos 7 puntos bajos. Una disminución. Repetimos una vez más. Siete puntos bajos, una disminución. Tenemos 3 motivos y nos quedan otros 3 motivos. Entonces hemos llegado a la mitad de la vuelta. Marcamos este punto. Este marcador nos va a ayudar a colocar bien la decoración. Los ojos, la nariz y luego marcar los dientes. Y aquí continuamos con el motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. Y repetimos el mismo motivo otras 2 veces más. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Tenemos 28 vueltas. Antes de terminar la labor, vamos a hacer y colocar la decoración. Primero vamos a hacer los ojos. Formamos un anillo mágico.
Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos 2 puntos de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, subimos otro punto de cadeneta, en este punto vamos a cerrar la vuelta y hacemos 14 puntos altos dentro del anillo mágico. ...14 puntos altos y las 3 cadenetas. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. La segunda vuelta vamos a tejer también con el hilo en color negro. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y en esta vuelta vamos a hacer un aumento de puntos bajos en cada punto alto de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y tejemos un punto bajo y otro punto bajo en el mismo sitio. Y repetimos un punto bajo y otro punto bajo en el mismo punto. En total deberíamos hacer 15 aumentos de puntos bajos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Vuelta número 3, vamos a tejer con el hilo en color azul. El hilo añadimos en el mismo punto donde hemos cerrado la vuelta. Y ahora el motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta son 3 puntos de cadeneta y un punto bajo, pero saltamos un punto bajo en la segunda vuelta. Saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos un punto bajo. Repetimos 3 puntos de cadeneta y un punto bajo. Saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos un punto bajo. 3 puntos de cadeneta y un punto bajo.
Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Y para cerrar la vuelta, después de subir las 3 cadenetas, hacemos un punto deslizado en el mismo sitio donde hemos empezado la vuelta. Un punto deslizado, un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Cerramos el punto, colocamos bien la labor y vamos a hacer una vuelta más. Añadimos el hilo en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo en la vuelta número 3, la que hemos hecho con el hilo en color azul. Aquí añadimos el hilo y esta vuelta vamos a tejer en punto deslizado. Hacemos un punto deslizado en cada punto bajo de la segunda vuelta. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Tejemos el último punto deslizado, cortamos el hilo un poquito largo, sacamos el punto, enhebramos una aguja, pasamos la aguja por el primer punto de esta vuelta. Y ahora por el último, por dentro del último punto. Ahora cortamos estos hilos para que no sobresalgan de la labor. Y hacemos otro ojo igual que este. Ahora vamos a ver cómo hacer la nariz. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos primero 2 puntos de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y subimos un punto de cadeneta más. Ahora hacemos 3 puntos doble altos, echamos 2 hebras al ganchillo, sacamos un punto por dentro del anillo mágico, tenemos 4 puntos en la aguja. Cogemos el hilo, pasamos por 2 puntos, cogemos el hilo, pasamos por 2, cogemos el hilo y pasamos por los 2 últimos. Tenemos un punto doble alto. Hacemos otro punto doble alto y un punto doble alto más. En total 3 puntos doble altos. Ahora 2 puntos altos. 1. Para hacer un punto alto echamos solamente una hebra al ganchillo. Y 2 puntos medio altos. También echamos una hebra, sacamos un punto, cogemos el hilo, pero pasamos el hilo por dentro de todos los puntos. Un punto medio alto y otro punto medio alto. Hemos llegado a la mitad de la nariz. Hacemos un punto de cadeneta y vamos a volver 2 puntos medio altos, 1 y 2, 2 puntos altos, 1
y 2, 3 puntos doble altos, 1, 2, 3 puntos medio altos, 3 puntos doble altos, cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Con un punto deslizado hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo un poco largo si vamos a coser las piezas. Si las vamos a pegar con un pegamento, entonces dejamos el hilo cortito. Cerramos bien el anillo mágico y también cortamos el hilo. Ahora vamos a colocar estas piezas que ya tenemos hechas. Tenemos 2 ojos y la nariz. Primero vamos a colocar los ojos. Tenemos el marcador que nos marca el centro de la vuelta. Los ojos vamos a colocar 2 vueltas más abajo y los dejamos separados como 4 puntos entre ellos. Entonces voy a echar un poquito de pegamento. Podemos pegar todos estos hilos para que se queden en el centro. La nariz vamos a pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas más abajo. Contamos 9 vueltas y por debajo pegamos la nariz. Vamos a seguir con la decoración. Con el hilo en color rosa formamos el primer punto y hacemos 11 puntos de cadeneta. Ahora vamos a trabajar sobre la cadeneta, pero en la parte posterior de la cadeneta.
Primero vamos a hacer 7 puntos medio altos. Echamos una hebra al ganchillo y empezamos en el segundo punto. Tenemos que levantar esta hebra que tenemos por detrás. Tenemos un punto medio alto, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y 7. Tenemos 7 puntos medio altos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. Y un punto deslizado. En el último punto de la cadeneta hacemos un punto deslizado. Un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Aquí igual, si las piezas vamos a coser, dejamos el hilo un poco largo y si las vamos a pegar, lo cortamos cortito. Hacemos otra pieza igual que esta. Ahora cogemos el hilo en color azul. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico. Subimos 5 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar sobre la cadeneta. En el segundo punto, contando desde el ganchillo, hacemos un punto medio alto. 1 y 2. 2 puntos medio altos y 2 puntos deslizados. 1 y 2. Ahora un punto deslizado dentro del anillo mágico y vamos a repetir esta parte. 5 puntos de cadeneta, un punto medio alto en el segundo punto contando desde el ganchillo, otro punto medio alto en el siguiente punto de la cadeneta, un punto deslizado y otro punto deslizado. Repetimos una vez más. Hacemos un punto deslizado dentro del anillo mágico, subimos 5 puntos de cadeneta, un punto medio alto en el segundo punto contando desde el ganchillo, otro punto medio alto, un punto deslizado y otro punto deslizado. Un punto deslizado dentro del anillo mágico, un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Cerramos el anillo mágico. Vamos a pegar estas 3 piezas que ya tenemos hechas. Primero vamos a pegar o coser la pieza en color azul. Cortamos los extremos. Los dejamos bien pegaditos por el revés de la labor.
Y la otra pieza pegamos de la misma manera. Ahora vamos a marcar los dientes. Empezamos por encima de la tercera vuelta contando desde la base. Entonces sacamos el hilo. Este extremo dejamos un poquito largo, lo vamos a esconder por dentro. Y ahora atravesamos 3 vueltas. Y sacamos la aguja a 2 puntos hacia la izquierda. Ahora bajamos y hacemos lo mismo. 3 vueltas más abajo y 2 puntos hacia la izquierda. Y también terminamos en el centro del otro ojo. Y ahora pasamos la aguja igual que antes, pero la vamos a sacar en el medio. Y ahora ya dejamos el extremo por dentro de la labor. Vamos a hacer 2 piezas como esta. Las vamos a colocar de esta manera. Entonces cogemos el hilo en color azul, formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos 3 puntos de cadeneta. Hacemos un punto alto dentro del anillo mágico, 3 puntos de cadeneta y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Y repetimos esta parte, 3 puntos de cadeneta, un punto alto dentro del anillo mágico, 3 puntos de cadeneta, un punto deslizado, un punto deslizado, 3 puntos de cadeneta, un punto alto y 3 puntos de cadeneta. Hacemos un punto deslizado, un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Cerramos el anillo mágico. Cortamos los extremos. Los dejamos pegaditos por el revés de la labor. Y también pegamos las piezas.
Ahora, con el hilo en color azul formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Cortamos el hilo, cerramos el punto y cortamos los dos extremos para que nos sobresalgan de la pieza. Vamos a necesitar una pieza con este color y 10 piezas con el otro color. Todas estas piezas están realizadas de la misma manera. 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Ahora las vamos a ir colocando. La pieza en color azul vamos a pegar aquí en el centro. Y las otras 5 piezas colocamos por el otro lado. Ya tenemos la decoración terminada. Ahora vamos a continuar con esta parte. En la vuelta número 29 también vamos a menguar 6 puntos. El motivo que vamos a repetir 6 veces son 3 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos, pero también vamos a colocar un alambre para que esta parte guarde la forma. El alambre que vamos a colocar tiene que tener un poquito más que el contorno de la última vuelta. Colocamos el alambre junto con la vuelta, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto, hacemos 1, 2 y 3 puntos bajos, una disminución, cogemos la mitad del punto siguiente, el alambre dejamos dentro, cogemos el hilo y hacemos un punto bajo y 3 puntos bajos para terminar el motivo. Repetimos el motivo, 3 puntos bajos,
una disminución y 3 puntos bajos. Repetimos, 3 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos. Hemos llegado al centro, podemos retirar el marcador. Y repetimos el motivo, 3 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos. Repetimos una vez más. 1, 2 y 3 puntos bajos. Una disminución y 3 puntos bajos. Aquí colocamos bien el alambre. Repetimos el motivo. Tres puntos bajos, una disminución. Aquí ya podemos esconder los dos extremos. 1, una disminución y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Podemos cortar el extremo que nos sobresale. Y vamos a hacer una vuelta más en punto deslizado. Entonces hacemos un punto deslizado en cada punto bajo de la vuelta anterior. Los puntos deslizados dejemos por encima del alambre. Lo podemos hacer por debajo o por arriba. En la parte superior del punto, así el alambre se queda por debajo del punto deslizado. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Tejemos el último punto deslizado, cortamos el hilo un poco largo, sacamos el punto, enhebramos una aguja, pasamos el hilo por el primer punto deslizado de esta vuelta y ahora por el último punto. El extremo escondemos dentro de la vuelta.
Ya tenemos la labor terminada y por último colocamos un vaso de cristal por dentro de la labor para poder colocar las flores. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.